Muy buenos días y un feliz sábado. Bueno, una gran alegría, como dijo acá mi compañero que presentó. En realidad yo soy licenciado en enfermería y nosotros sacaba la cuenta con mi esposa que en los años, en el 76 al 79, nosotros mientras estudiábamos enfermería, veníamos a hacer obra misionera a Racedo. Así que hace 50 años casi, y una gran alegría ver esta iglesia, verlos a ustedes, y ver cómo el Señor, a pesar de todo, ¿no es cierto?, está siempre presente. ¿Saben? Hemos cantado un hermoso himno que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Y no hay duda de que, como dice el canto, Santa Biblia es para mí un tesoro. ¿Sabe? Hay tantas cosas hermosas dentro de la palabra de Dios y lo maravilloso es que vamos a hablar, quizás va a ser un poco atípico el sermón, ¿sí? Porque voy a presentar primero la base bíblica, ¿sí? Pero después vamos a ir un poco a ver lo que dice el mundo, las estadísticas y toda una realidad que nos puede dar un panorama quizá un poquito más distinto o por lo menos con más información. Vamos a tratar de definir qué es estilo de vida. Y algo que me gustó, y tiene que ver con un filósofo de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que dijo lo siguiente: la mezcla final de nuestra filosofía, nuestra actitud, nuestra actividad y resultados es lo que crea lo que llamamos estilo de vida, ¿sí? Estilo de vida es cómo escogemos vivir y cómo diseñamos nuestras vidas. Es la comprensión muy sofisticada de la diferencia entre las baratijas y los tesoros de la vida. Me gustó eso. Ustedes saben que cuando se colonizó América, vinieron los colonizadores y saben que los colonizadores, para llevarse el oro, ¿qué le daban a los indios? Espejitos. Los espejitos, era una baratija en realidad. Pero los indios estaban, ¿cómo puedo decir?, deslumbrados, porque se podían ver en la cara. Y para ellos era wow. Sin darse cuenta que por otro lado estaban perdiendo el oro. Y saben, esto puede ser una realidad también para nosotros, porque muchas veces nos quedamos con las baratijas y perdemos lo más importante. Por eso el estilo de vida es clave, es muy importante. ¿Saben? Dice así: el estilo de vida es un reflejo de nuestra actitud y de nuestros valores. Valores. Y como ya hemos visto, la forma como nos sentimos, cómo nos estimamos, es parte de un proceso mental que finalmente va a determinar lo que seremos capaces de atraer a nuestras vidas. Y esto es clave, ¿no? Una de las cosas importantes que me gusta es que este filósofo Jim Roth dice, podemos, tener diferentes opiniones sobre lo que es estilo de vida, pero espero que todos estemos de acuerdo en lo que no es estilo de vida. ¿Saben lo que no es? No es algo que obtengamos simplemente como resultado de tener más. Y muchos creen que de repente teniendo más, porque ya tengo mi posición económica, porque yo puedo comprar todo lo que quiero, porque tengo más, eso es estilo de vida. No es eso solamente, ¿sí? Y saben, como dice acá, el estilo de vida es un resultado de vivir más completamente, vivir más conscientemente y vivir más gozosamente, apreciando más la vida. ¿Saben? También la Organización de las Naciones Unidas estaba muy preocupado con respecto al tema del estilo de vida. ¿Por qué? Y porque en las estadísticas mostraba claramente que había, ¿no es cierto?, poca expectativa de vida. Ustedes saben que ahora ha mejorado, pero anteriormente, y la gente con mucha suerte podía vivir 50 años, ¿sí?
Y entonces dice algo muy interesante. Un ecologista, miembro de la Organización de las Naciones Unidas, dijo: cada sociedad elige cómo vivir y cómo morir. Interesante, ¿no? Saben que lo más interesante es que el 70% de las muertes que han sido denominadas las muertes del estilo de vida o crónicas, 70%. No es poco, ¿eh? No es poco. ¿Saben? Esto está relacionado ¿con qué? Está relacionado con la alimentación, con el ejercicio, con el peso corporal, con el uso del alcohol, con el uso del tabaco, etcétera, etcétera. Pero una cosa está muy clara. Primera causa de muerte en el mundo, ¿saben qué es? A ver. ¿El? Estrés, sí, está, pero no está como primera causa. Está, pero no está como primera causa, el cáncer, sí, es verdad. ¿Saben cuál es? Las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares se lleva el 70%. ¿Saben cuánto está muriendo hoy actualmente en el mundo por enfermedades cardiovasculares? 20.5 millones de personas. ¿Se acuerda que cuando estábamos con la pandemia nos desgarrábamos cuando hablábamos de los que se morían? Pero ¿saben que acá se está muriendo igual cantidad o más? 20.5 millones de personas. A mí me ha tocado, dentro de la tarea, ¿no es cierto?, como enfermero, trabajar en el área de cardiovascular. Y en algún momento hasta hice toda la función de lo que se llama el manejo de la bomba artificial. Porque para un corazón poder mejorarle, ¿no es cierto?, la circulación de sus arterias y demás, hay que hacer lo que se llama un bypass. Un bypass es simplemente una palabra en inglés que es un puente, pasa por, ¿sí? Entonces lo que se hace es, si hay una obstrucción en una arteria, bueno, hay que poner una acá y puentearla. ¿Para qué? Para que esa arteria siga funcionando. Porque si esa arteria se cerró, lo que va a producir es un infarto. Y si el corazón se infarta, es el músculo que ya no recibe más sangre. Por lo tanto, esa parte del músculo se muere. Se muere. En los mejores casos, ¿sí?, dependiendo qué tipo de arteria puede estar obstruida, y va a quedar con limitaciones, pero va a quedar. Y en los peores casos, y si hablamos de una arteria, por ejemplo, descendente anterior, y se llega a bloquear, que es la arteria más importante que irriga los dos ventrículos, lamentablemente es irreversible. Bueno, esto es muy importante para tener en cuenta en cuanto al tema del estilo de vida, ¿no? Pero vamos a contarle algo más. De paso, ¿a qué hora terminamos? Digamos, ¿qué horario hay estipulado para...? Porque yo por ahí me entusiasmo y ustedes me... 12:30. Bien, vamos a hacerle el esfuerzo. Saben que en Argentina también se hicieron encuestas para ver un poco esto del estilo de vida, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor que hacer una encuesta en las escuelas, ¿sí? Así que se tomó en el Gran Buenos Aires una cantidad de 10.800 alumnos. Eran todos adolescentes de diferentes colegios. Y una de las preguntas que se les hizo es: ¿cuál es el alimento más importante? Y llegaron todas las encuestas y se hizo la estadística y, señores, los chicos adolescentes dijeron: número 1, las hamburguesas. Número 2, las papas fritas. Número 3, las gaseosas. Y número 4, no podía faltar el helado, ¿sí? Y número 5, las golosinas. Esto es la realidad que nos muestra como una pequeña muestra de lo que es el estilo de vida en general en nuestra sociedad. ¿Saben? Y ahora vamos a trabajar un poquito con la Biblia y después sí vamos a mostrar otras estadísticas. Vamos a Romanos capítulo 12, el versículo 2. ¿Qué nos dice Pablo aquí en Romanos con respecto a la importancia que tenemos que tener nosotros
¿Alguien lo tiene para leerlo? Vamos a hacerlo más. 12:2. ¿Querés leerlo, campeón? Sí, sí. No os adaptéis a la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Amén. Me encanta este versículo. Me encanta porque acá Pablo nos está estimulando a que no nos quedemos con las baratijas. No. Dice, acá ustedes no se amolden al mundo actual. Por eso, ¿no es cierto? Una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser del mundo. Y por ahí, con tristeza tengo que decir que por ahí somos más del mundo porque imitamos más lo que ellos hacen cuando en realidad nosotros tenemos verdaderos tesoros que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para tener un mejor estilo de vida. Y Pedro, también en su epístola, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Quizás para hacerlo un poco más ágil, simplemente les quiero leer el más importante de ellos, que dice lo siguiente: y así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Y me gustó esta parte, ¿no? Parte de la naturaleza divina. ¿Sabe que cuando Dios crea al ser humano, los hace un poco inferior a los ángeles? Muy poco, poco inferior a los ángeles. Pero le dio una capacidad que es el raciocinio, la capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Eso es maravilloso. Por eso es participar de la naturaleza divina. Precisamente por eso, y entonces ahí Pablo empieza a hablar, ¿no es cierto?, en cuanto a que agreguemos a nuestra fe virtud, a la virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio. Y acá es clave. Si tenemos capacidad para discernir, sí vamos a tener entendimiento. El entendimiento viene, ¿por qué? Por estudiar, por conocer, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tener, ¿qué dice? Dominio propio. Y saben, muchas veces hay víctimas que tienen que ver con qué, y porque lamentablemente, ¿no es cierto?, una cosa nos lleva a otra y otra cosa nos lleva a otra, y lamentablemente nos hacemos adictos a muchas cosas, muchísimas. Este sería otro gran capítulo para en algún momento hablarlo. Pero una cosa sí nos deja claro, ¿no? Porque después de tener el dominio propio, constancia, y a la constancia, devoción a Dios. Acá está la estrategia que tiene Satanás. Y hoy en la lección, en la clase, muy lindos aportes de cada uno de los hermanos, me gustó, muy participativa. Cuidado que no nos pase lo mismo que a los israelitas, porque ellos, la verdad que estaban cómodos. Lo único que se quejaban era porque, bueno, había que trabajar mucho y ellos querían tener esa ilusión y la posibilidad de poder adorar a Dios, pero más, como dijo un hermano, la preocupación de que nuestros hijos estaban siendo llevados y arrastrados por la idolatría. Y como padres, ¿qué es lo que queremos? Queremos lo mejor. Entonces, qué importante es esto. Y saben, hay algo que se los quiero dejar porque me encantó. Ojo, que la moda es lo que hace la mayoría, ¿sí? Por eso es moda, ¿sí? Es más, en las estadísticas la moda o el modo es el punto medio. Pero acá dice, no siempre lo que hace la mayoría es correcto o es lo mejor. Cuidado, cuidado. ¿Saben? Yo me acuerdo cuando era adolescente, y una de las cosas que la iglesia adventista pregonaba era la importancia de no fumar, ¿sí?
como no tomar bebidas alcohólicas. Y era el momento de auge, de apogeo. ¿Por qué? Porque todo el mundo fumaba. Usted miraba una película y ¿quién no fumaba? Los grandes actores, los grandes personajes, los comerciantes, todo el mundo. Y uno iba a salir a decir que el tabaco era perjudicial para la salud. Estoy hablando de 60 años atrás, no ahora. Ahora todo el mundo se llena la boca diciendo que el tabaco es perjudicial más allá que lo siguen usando algunos. ¿Saben? El Señor en San Mateo, el capítulo 5, el versículo 14, nos define claramente y nos dice, señores, ustedes, todos, me incluyo, somos la luz del mundo. Y saben, la luz para alumbrar tiene que estar ¿dónde? En un lugar alto, porque si yo a la luz la pongo acá, no va a alumbrar nada. Miren qué interesante, Consejos sobre Salud, página 443. Dios desea que su pueblo sea portador de luz al mundo, que yace en medio de las tinieblas. Dios desea que sus portadores de luz mantengan siempre una norma elevada ante ellos por precepto y por ejemplo. Señores, no es hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. Precepto y ejemplo. Si no estamos convencidos nosotros, ¿qué vamos a convencer a otros? Difícil, ¿no? Pero miren qué interesante. Deben elevar esa norma perfecta muy por encima de la falsa norma de Satanás, la cual si se la sigue conducirá a la miseria, a la degradación, a la enfermedad y la muerte, tanto para el cuerpo como para el alma. Esa es la estrategia. Satanás nos da todo, acá tienen. Y entonces aprovechen, total, ¿no es cierto?, van por un camino totalmente equivocado. Como dice el proverbio, a ustedes creen que hay caminos, ¿no es cierto?, que los llevan a la vida, pero lamentablemente son caminos de muerte. Pero después viene, digamos, el resultado diciendo, pero si ustedes rehúsan avanzar en la luz que Él hace brillar en su camino, la luz finalmente se va a tornar en tinieblas. Y en lugar de ser portadores de luz para el mundo, ellos mismos se van a perder en las tinieblas que los rodean. ¿Saben? Por eso me gustó definir esto como un estilo de vida. Tenemos que estar convencidos y, como dice Pablo, por entendimiento. Estudiemos, busquemos, no nos quedemos solo con un comentario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos dio esa capacidad para poder discernir. ¿Saben? Dios desea que ahora, como nunca antes, las mentes de la gente sean estimuladas para que investiguen el gran asunto de la temperancia, de los principios que yacen bajo la verdadera reforma de la salud. La vida física debe ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que por medio de los hombres y las mujeres se revele plenamente la naturaleza divina, tanto de las facultades físicas como las mentales, incluyendo los afectos. Debe educarse a fin de que alcance la eficiencia más elevada. Y esto también está en Consejos sobre Salud, página 442. Miren, hay algo que me gustó muchísimo y lo agregué, que está en Joya de los Testimonios, página 387. Escuchen bien la fecha, la fecha. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado que la reforma de la salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor.
1871. Esta es tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Este es un comentario mío, así que no, pero la Iglesia le da énfasis a la importancia del mensaje del tercer ángel. Pero dice que esto es la mano del cuerpo. ¿Saben cada cuánto la Iglesia habla de la salud? Yo les voy a contar, más o menos, cada 6 a 10 años va a venir un folleto de escuela sabática que va a hablar sobre salud. ¿Sí? Pero es importante que tengamos en cuenta que esto es, lo dice la misma Pluma Inspirada, ¿no? Clave, y ahora le voy a leer por qué. La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres. Y si no, me quieren retrucar, no hay problema. Pero a ver, de toda la realidad, del sábado ya lo están corriendo, ¿sí? Y ya se viene en algún momento a decir, señores, acá el día que habrá que guardar es el domingo, punto. Con respecto al tema del casamiento, ya ahora todos viven en pareja, nadie se casa. Y el Señor de eso es claro y preciso. ¿Por qué? Porque la realidad hace que una sociedad se esté desestructurando totalmente. Y eso traerá aparejadas consecuencias. Por eso dice, el tercer ángel proclama este mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decálogo y hubiesen llevado a cabo en su vida los principios de esos preceptos, escuchen esto, la maldición de la enfermedad que ahora inunda el mundo no existiría. Chau, ¿cómo le puedo decir? Industria de la farmacología. Adiós. Hoy por hoy, millones de dólares por año se venden en fármacos. Algunos muy importantes, muy necesarios, y otros, lamentablemente, es porque no hemos cumplido como Dios nos manda, ¿no? Saben que ahí mientras estudiamos este hermoso libro de Éxodo, nos queda claro que Moisés escribió el Pentateuco, ¿sí? Y una de las cosas que Moisés también escribió dentro del Pentateuco es el libro de Levítico. Y el libro de Levítico, ¿no es cierto? Yo anoté aproximadamente, lo escribió mientras los israelitas vagaban en el desierto. ¿Por qué? Porque fue información que Dios les fue dando a Moisés. ¿Para qué? Ustedes calculen la cantidad de millones de personas que iban en un desierto y tenía que conducirla. Tenía que haber leyes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a muchas cosas. Saben que mucho de lo que se hizo en la pandemia está acá en Levítico. Porque son las normas que tienen hoy por hoy, ¿quiénes? Los grupos de infectología, para tratar todas las enfermedades infectocontagiosas. Ya el Señor lo había dado acá en su palabra. Por eso el pueblo de Israel se moría menos que el resto. ¿Por qué? Porque Dios le había dado normas claras, no porque, por milagro el Señor nos mantiene. No. Porque teníamos que hacer y cumplir las cosas. Sigo. Otra de las cosas que nos queda claro es que los principios de salud en el Antiguo Testamento, y voy a ser más rápido, así nos queda margen un poquito para lo otro, y es Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esto fue el principio. Esto es lo que Dios quería realmente cuando lo puso a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Maravilloso. Y nuestro cuerpo, los que estudiamos la parte de anatomía, fisiología y las funciones endocrinas, está diseñado para
comer frutas, verduras, ¿no es cierto?, semillas. Otro aspecto clave es en Levítico 3:17, nos dice, escuchen esto, estatuto perpetuo. No, miren, ahora no coman, pero después sí. No, esto es para siempre. ¿Y qué es para siempre? Será para todas vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. ¿Estaba claro? No coman. Vamos a Levítico 7, 22 al 24. Y el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, ustedes no comerán grasa de ganado vacuno, ovino, cabrío, porque la grasa de un animal muerto, destrozado, puede usarse para cualquier otro fin, pero menos para comerla. Lo dice la palabra de Dios. ¿Saben? Después siguen, y no lo voy a, simplemente lo digo, Levítico habla acerca de la higiene apropiada. Levítico habla en cuanto al tema de las relaciones sexuales y la importancia de la monogamia, ¿sí? Que ustedes recuerdan que en los pueblos paganos, ¿qué era? Era la poligamia. Y lo otro importante es, todos estos principios que ya yacen en la palabra de Dios y que fueron dadas para nosotros, dice claramente, son lo que constituyen el núcleo de la salud pública moderna mundial. O sea que los principios de Levítico 11 fueron dadas por Dios para fomentar la salud y la longevidad. Señores, ¿ustedes quieren ser sanos y vivir más? Perfecto, hagan esto. Esto no es que yo, si hago esto, me salvo. Cuidado, ahora vamos a mencionar algunas cosas porque algunos han mezclado los tantos en ese sentido, ¿sí? Pero lo que el Señor realmente quiere es que todos estos consejos que nos ha dado, y esto está en el comentario bíblico, de ninguna manera quedaron afectados ni por la cruz ni por la desaparición temporal de Israel como nación. O sea que están vigentes. Bueno, otra de las cosas claves en todo esto es que a nivel de la Organización Mundial de la Salud estaban muy preocupados por la cantidad de muerte que se producía por el estilo de vida. Entonces decidieron hacer un estudio. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver por qué se muere la gente, ¿no? Y entonces yo les voy a mostrar en las estadísticas algo muy, muy interesante con respecto a esto. Dylan, ¿ponemos? Entonces, en Loma Linda, creo que ustedes escucharon ese lugar, ¿no es cierto? Se hizo en el 1958, justamente la universidad tomó un grupo de 23.000 adventistas, ¿no? Y otro grupo que realiza la Sociedad Americana de Cáncer. Por acá alguien dijo que el cáncer también es preocupante por la cantidad de muertes que produce, pero no alcanza ni siquiera la cardiovascular. Y entonces, ¿qué hicieron? Tomaron una población similar de 23.000 californianos, tratando de, porque hacer un estudio no es fácil, ¿no? Tratando de que estén en el mismo nivel socioeconómico, ¿sí? Y entonces seleccionaron, o sea que estamos hablando de una población de 46.000 personas, ¿sí? Unos que eran llamados adventistas y otros que eran la población media, ¿no es cierto?, de California. Resultados, ¿saben por qué se morían los californianos y también por qué se morían los adventistas? Cuando de enfermedades coronarias se morían 100 californianos, los adventistas se morían 55. ¡Achi! ¿La mitad? Bueno, no vamos a leer todo, ¿no? Pero, por ejemplo, de derrame cerebral o como conocemos de accidentes cerebrovasculares, mientras se morían 100 de californianos, los adventistas se morían 53. Miren más abajo, cáncer de pulmón, se morían 100 californianos, los adventistas solo 20. Cáncer de laringe lo mismo, 5, de esófago igual, 34,
y en las mujeres también, y en accidentes de tránsito, cuando se moría 100 de los californianos, se morían 54 de los adventistas. Entonces dijeron, wow, acá hay que estudiar a los adventistas, porque acá hay algo ¿estos qué hacen? ¿Cómo hacen para que realmente haya una diferencia tan importante en la salud? Eso ya lo hizo a nivel de la Organización Mundial, especialmente a nivel de Estados Unidos, donde hay que poner mucha plata para investigar, porque la investigación no es que sale gratis, y lleva años, no es que se hace de un día para el otro. Una investigación seria, una de las columnas que tiene que tener es el tiempo. Si yo hago en un año es una cosa, si hago en 5 es otra, si hago en 10, 20, 25, 40 años, y esto es serio, señores, esto es realmente serio. Bien, entonces sigamos con la próxima diapositiva. Entonces, la conclusión en principio era que los adventistas vivían 5 a 8 años más, tenían 40% menos de cáncer y tenían 34% menos de infarto agudos del miocardio. Vamos a la próxima. Las mujeres lo mismo, ¿sí? También vivían de 2 a 5 años más, tenían 24% menos de cáncer y tenían 2% menos de infarto. Claro, en la mujer hay un factor hormonal que la protege. Mientras la mujer, ¿no es cierto?, no está en la menopausia, prácticamente no tiene riesgo cardiovascular. Pero cuando empieza la menopausia, sí. Pasamos a la próxima. Entonces, acá el Ministerio de Salud Pública de los Estados Unidos, ahí nomás, invierte recursos para estudiar la salud de los adventistas. Se inicia ahora en el año 1972, ¿sí? Ya tiene un periodo importante porque va a ser por 20 años. Y el universo se dice, la cantidad de personas que se toman, van a ser aproximadamente casi 35.000 personas. Un buen número significativo. Entonces, para medir el estilo de vida se utilizan 300 ítems. ¿A qué hora me acuesto? ¿A qué hora me levanto? ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿No es cierto? ¿Cuánto duermo? ¿Cuánto como? ¿Qué como? ¿Qué? Bueno, 300 ítems, para que ustedes vean que es serio, ¿sí? Entonces sigamos, y dice, perdón, dame la anterior, ahí, después de 20 años se fue posible dividir a los adventistas en 3 grupos con estilo de vida diferente y evaluar resultados. Perdón, Dila, gracias. Ahora viene lo importante. Dentro de esos 3 grupos estamos nosotros. Cada uno va a escuchar y va a decir, no, yo acá no estoy. Acá puede ser, acá sí. Entonces nos va a ayudar y nos va a orientar para saber en qué situación o posición estamos. Vamos y ahora dirán con la próxima. En el grupo número 1, o sea, de estos 3 grupos que se agruparon en el número 1, son totalmente vegetarianos, ¿sí? Hacen ejercicio por más de 15 minutos, 3 veces por semana o más cantidad. Más cantidad en minutos o más cantidad en frecuencia. Tienen un peso medio, o sea que no son ni demasiado delgados ni son demasiado obesos. Ellos comen nueces más de 4 veces por semana. Estos nunca fumaron y no consumen bebidas cafeinadas. Vamos a la próxima. Y acá se viene el grupo 2. Y el grupo 2, ellos comen carne de vez en cuando. Eso puede ser significativamente una vez por semana, más o menos. O puede ser cada 15 días. Pero hacen ejercicio con frecuencia, pero no regularmente. O sea, por ahí están entusiasmados, salen 2 veces, por ahí dicen, no, hace frío, hoy no salimos. Y pasan 15 días y después vuelve a caminar. Bueno, tienen un peso medio, comen nueces, sí, 2 o 3 veces por semana, ya menos que los otros. Ellos tampoco, nunca fumaron y no consumen bebida cafeinada. Vamos al tercer grupo. Y en el tercer grupo dice que está compuesto por personas que comen carne más de 3 veces por semana. No hacen ningún... Ojo que, aclaro, porque uno con las charlas va aprendiendo también de la gente, ¿no?
Y hay lugares y hay gente que come más de 3 veces por semana. Y comen más de 2 veces al día. O por lo menos 2 veces al día, con el almuerzo y con la cena. No es la única comida, ¿sí? En este caso no hacen ejercicio. No, si estoy bien, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Tienen exceso de peso. Comen nueces más o menos una vez por semana. Yo digo, las nueces las ven en Navidad y Año Nuevo. ¿Sí? Bueno, para qué. En el pasado alguna vez fumaron y sí consumen bebidas cafeinadas. ¿Saben cuáles son los resultados? Porque después de 25 años, esto fue lo que se agrupó y ahora vienen los resultados. Vamos a la próxima. Ahí nomás. El estudio evidenció que los hábitos que influyen en la salud y en la longevidad son, dame la próxima, las personas que comen muchas frutas y verduras, poca carne, tienen menor riesgo de contraer cáncer de pulmón, del tubo digestivo y de las vías urinarias. Vamos a la próxima. Sí, dice, comer pan integral regularmente disminuye en 40% el riesgo de infarto. Vamos a la próxima. Y comer algunas nueces, castañas, avellanas, maní, más de 4 veces por semana disminuye 50% riesgo de infarto al miocardio. Vamos con la próxima. Comer carnes rojas, más de 3 veces por semana, aumenta el riesgo de un infarto fatal entre el 60 y el 70% en los hombres y 30% en las mujeres, por lo que les había explicado anteriormente. Vamos a la próxima. Y más de 2 cucharadas de café por día se duplica el riesgo de cáncer de vejiga y de intestino grueso. ¿Sigamos? Seguimos con las conclusiones y dice que los adventistas del grupo 1 viven 12 años más en promedio que los del grupo 3. Ya nos queda claro. Vamos a la próxima. Ahora los del grupo 2 viven 10 años más que los del grupo 3. Vamos a la próxima. Y los adventistas del grupo 1 viven 2 años más que los del grupo 2. ¿Sí? O sea que el grupo 1 y 2 están ahí, cerquita, como quien dice. Vamos a la próxima. Después de 25 años, ¿sí?, las conclusiones son las siguientes. Los vegetarianos tienen menos cáncer de cualquier tipo y menos infarto de miocardio. Comer nueces más de 5 veces por semana, además de disminuir el riesgo de infarto, disminuye en 15% la mortalidad en general. La próxima. El ejercicio regular es benéfico, escuchen esto, aún después de los 85 años. Porque dicen, no, porque yo ya a esta altura, con mi edad, no, porque me dijo el médico, no. Es muy beneficioso. ¿Por qué? La mortalidad de los ancianos que hacen ejercicio con regularidad es 20% menos. Por supuesto que tiene que estar adecuado físicamente a lo que puede hacer, ¿no? Comer frutas 2 veces al día reduce en 43% la mortalidad en general. Vamos con la próxima. Comer ensaladas verdes diariamente reduce en 35% la mortalidad en general. Vamos con la próxima. Seguimos con las conclusiones y dice, comer carne más de 4 veces por semana aumenta 80% el riesgo de infarto. Comer carne más de 3 veces por semana aumenta 80% el riesgo de tener cáncer de intestino. ¿Saben qué? Yo me acuerdo, porque nosotros después que nos graduamos fuimos a trabajar en varios lugares, después volvimos a trabajar acá en el sanatorio, y el equipo de cirugía general, me acuerdo en ese momento estaba el doctor Pedro Tahuenca, hizo un estudio en la provincia de Entre Ríos con respecto al tema de la carne. ¿Por qué? Porque ellos notaron que había muchos cáncer de colon y que las cirugías se llaman las hemicolectomías, o sea, cirugía donde se tiene que sacar el intestino para que la persona pueda seguir viviendo. Y entonces, una de las conclusiones fue
las que ellos sacaron acá, que los que comían más cantidad de carne eran los que tenían más probabilidad de tener ese tipo de cáncer. La próxima. Comer porotos 3 veces por semana disminuye 40% el riesgo de tener cáncer de intestino grueso. La próxima. ¿Saben? Testimonio tomo 5. Dice muy claro lo siguiente: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en su familia. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda la inmundicia del templo de su alma, Dios va a escuchar sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando el hombre con fe haga todo lo que pueda para combatir la enfermedad haciendo uso de los sencillos métodos de tratamiento que Dios ha indicado, sus esfuerzos van a ser bendecidos por Dios. Si después de haberle sido dada tanta luz al pueblo de Dios, continúa fomentando sus malas costumbres, su sensualidad, se opone a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Por eso dice, Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias y de su falta a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Por eso Isaías 50:11 dice, en dolor seréis sepultados. Creo que hay una más, ¿puede ser? Y Consejo sobre Salud dice, hay peligro en alejarse hasta un mínimo grado de las instrucciones dadas por el Señor. Cuando nos desviamos del claro sendero del deber, se va a producir una cadena de circunstancias que arrastrará irresistiblemente cada vez más lejos de la rectitud. Por eso dice, debemos mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos sus amonestaciones y su ánimo, sus amenazas y también sus promesas. ¿Saben? Nos tiene que quedar claro algo. No tenemos nosotros muy claro cuál es realmente, si Pablo lo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Sabe qué son potestades? Son poderosos ángeles que aunque están en el mal, ¿sí? Aunque están en el mal, ellos inducen a la gente ¿a qué? A todo esto que habíamos mencionado. ¿Pero por qué? Porque, ¿saben? Él quiere disminuir, bloquear, anular la capacidad ¿de qué? De tomar decisiones. Eso es lo más importante. Porque, ¿cómo vamos a discernir? A veces para discernir hay que tener un fino conocimiento de todos los detalles para decir, no, un momentito, acá por esto y por esto. Pero una mente que está obnubilada, una mente que está en otra cosa, lamentablemente no lo va a tener. Y el Señor tiene una gran preocupación. La preocupación, ¿saben cuál es? Que todos nosotros nos podamos salvar. Pero ojo, no nos vamos a salvar porque somos vegetarianos, perdón. No. Nos vamos a salvar porque hemos decidido aceptar el sacrificio de Cristo, porque yo soy un pecador y necesito de su gracia y de su perdón. Esto es lo más importante. A ver si queda una más. Bueno, es lo que mencioné recién, que el precio de nuestro pecado y redención, Dios es rico en misericordia y por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en el pecado. Por eso por gracia somos salvos. Dame el próximo. Y el llamado de Dios es porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ya está. Vamos a cumplir con el horario. Y hay algo más, pero es muy poco, pero lo más importante ya fue dado. Que el Señor nos ayude. ¿Saben? Lo cantamos, Santa Biblia es para mí un tesoro aquí. ¿Cuántas cosas que Dios tiene para nosotros? Es para nuestra felicidad. Es para que nosotros y nuestros hijos nos vaya bien y vivan mejor y vivan más. Entonces,
Que el Señor nos ayude para que esto nos estimule y nos produzca el deseo de decir, vamos a probar, vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque Dios nos está sugiriendo que es lo mejor. Es mi deseo, mi oración. Amén.